En un mundo dominado por el poder del Imperio Romano, donde la persecución contra los cristianos crecía día a día, un joven desconocido surgió desde una pequeña ciudad para convertirse en uno de los líderes más influyentes de la fe cristiana. Su nombre era Timoteo, y aunque pocos lo recuerdan con la misma grandeza que a Pedro o Pablo, su papel fue crucial en la expansión del Evangelio. Pero, ¿cómo un joven sin experiencia llegó a ser el discípulo más cercano del apóstol Pablo? ¿Qué lo hizo tan especial como para que se le confiara la misión de guiar una iglesia en tiempos de crisis? Desde muy pequeño, Timoteo creció rodeado de enseñanzas sobre Dios, pero el destino le tenía preparada una prueba mayor. Su vida estaba a punto de cambiar radicalmente cuando un viajero llegó a su ciudad con un mensaje que estremeció su corazón. Ese viajero era Pablo, y lo que sucedió después marcaría un antes y un después en la historia del cristianismo. En un mundo lleno de contrastes, donde la opulencia de Roma se mezclaba con la opresión de los pueblos conquistados, el Imperio Romano dominaba prácticamente todo el mundo conocido, extendiéndose desde las arenas de Egipto hasta las tierras frías de Britania. Las ciudades florecían con mercados, templos y anfiteatros, pero bajo esta aparente grandeza había un lado oscuro: la desigualdad, la esclavitud y la brutalidad. En medio de todo esto, algo inesperado estaba ocurriendo. Un pequeño grupo de seguidores de un maestro crucificado en Judea comenzaba a multiplicarse. Las enseñanzas de Jesús, predicadas primero en las sinagogas y luego en las calles, llegaban a corazones dispuestos a escuchar un mensaje diferente. El cristianismo, aunque aún en sus primeras etapas, se estaba expandiendo como un incendio imparable. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos esta nueva fe. Las autoridades romanas y los líderes religiosos judíos se sentían amenazados. La persecución era real. En muchas ciudades los seguidores de Cristo eran arrestados, azotados e incluso ejecutados. Ser cristiano no solo requería fe, sino valentía para enfrentar la persecución, mantenerse firme en la verdad y liderar con sabiduría en tiempos de dificultad. Fue en este contexto que el apóstol Pablo emprendió sus viajes misioneros, llevando el mensaje de Cristo a cada rincón del imperio. Fundó iglesias, escribió cartas y preparó a nuevos líderes para la gran misión de propagar el Evangelio. Fue entonces cuando, en una pequeña ciudad llamada Listra, el destino de Timoteo y el de la iglesia primitiva se cruzaron. Aunque el mundo de Timoteo estaba marcado por la opresión del Imperio Romano y la creciente persecución contra los cristianos, hubo un lugar en su vida donde la fe florecía a salvo: su hogar. Timoteo nació en Listra, una ciudad que, aunque no era una de las más importantes del imperio, se encontraba en el corazón de Galacia, en lo que hoy conocemos como Turquía. Su madre, Eunice, era judía, y su abuela, Loida, también compartía la fe judía, aunque no se sabe si su padre lo era. La influencia de estas dos mujeres fue fundamental en su vida, pues desde muy pequeño, Timoteo fue educado en las Escrituras. Es fascinante cómo, en medio de una sociedad tan compleja, estas mujeres mantuvieron viva la fe de Israel, transmitiendo los relatos, las enseñanzas y las promesas de Dios a su hijo y nieto, mientras muchos niños de su época eran educados en las tradiciones romanas. Timoteo fue formado en el conocimiento de la Torá y los profetas, pero ¿cómo lograr que esta fe no fuera simplemente una tradición, sino un verdadero fundamento personal que transformara la vida, guiara las decisiones y resistiera las pruebas del tiempo? Eunice y Loida no solo le contaban historias, lo llevaban a ver cómo vivir la fe a través de su ejemplo diario, en sus palabras, acciones y en la manera en que enfrentaban los desafíos con confianza en Dios. Tom, a pesar de la presión externa de vivir en una sociedad romana que adoraba a otros dioses, en su hogar, el Dios de Israel era el centro de todo. Es probable que, por momentos, Timoteo se sintiera atrapado entre dos mundos: la herencia judía de su madre y su abuela, y la cultura griega de su padre, tratando de encontrar su identidad en medio de ambas influencias.
La historia de Timoteo no solo se forjó en su hogar, sino también en el conflicto cultural de su ascendencia, donde tuvo que aprender a equilibrar su fe con las expectativas de una sociedad dividida entre tradiciones y creencias opuestas. Aunque su madre, Eunice, era judía y su abuela, Loida, también compartía la fe israelita, Timoteo no nació en un entorno completamente judío. Su padre era griego, lo que lo convertía en alguien que vivía entre dos mundos opuestos: la rica herencia religiosa de Israel y la cultura helenística de Roma. Los judíos se mantenían fieles a sus tradiciones, leyes y costumbres, pero en una ciudad como Listra, donde la influencia romana era fuerte y las costumbres griegas dominaban, ser judío no era fácil. Los judíos eran una pequeña minoría, a menudo vistos como extraños o radicales, y en ocasiones enfrentaban restricciones legales y sociales que limitaban su participación en la vida pública y los cargos gubernamentales. Ser hijo de un padre griego también traía su propio conjunto de expectativas y desafíos. La cultura griega valoraba la filosofía, el arte y la participación en la vida cívica, aspectos que podían contrastar con las tradiciones judías. Mientras que el mundo griego era cosmopolita, enfocado en el conocimiento, la filosofía y una vida de comodidad, muy diferente de las estrictas normas religiosas que Timoteo conocía por parte de su madre y abuela. Este conflicto cultural fue un desafío constante para Timoteo, ya que se encontraba atrapado entre dos identidades. Por un lado, su herencia judía le enseñaba el amor por la ley de Moisés, la adoración al único Dios verdadero y la esperanza del Mesías prometido. Mientras que, por otro lado, su ascendencia griega lo conectaba con la rica tradición filosófica de Grecia, una cultura profundamente influenciada por la política romana, los dioses del Olimpo y las normas sociales de un imperio poderoso. En medio de su segundo viaje misionero, Pablo llegó a la ciudad de Listra, un lugar pequeño, pero significativo dentro del mundo helenístico. Pablo sabía que su misión no sería fácil, pero su determinación estaba más firme que nunca. Durante su segundo viaje misionero, al llegar a Listra, conoció a Timoteo, un joven discípulo con una fe sincera heredada de su madre Eunice y su abuela Loida. Fue en este contexto que ocurrió un encuentro que marcaría un antes y un después en la historia del cristianismo. Timoteo, el joven discípulo que había crecido bajo la fe judía, estaba en Listra cuando Pablo llegó. Los hermanos de Listra hablaban muy bien de él, destacando su fe sincera, su vida íntegra y su respeto por la palabra de Dios. Cuando Pablo escuchó hablar de él, algo en su interior le dijo que este joven sería su compañero ideal para la misión que tenía por delante. Pablo, que no era ajeno a la dureza de la vida en el ministerio, sabía que necesitaba aliados fuertes, hombres que no solo comprendieran la fe, sino que también estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo por ella. Le ofreció acompañarlo en sus viajes misioneros, compartiendo la misión de predicar el Evangelio. Pero antes de que Timoteo pudiera unirse a Pablo, había un desafío práctico y cultural que afrontar: la circuncisión. Este encuentro con Pablo no solo marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Timoteo, sino que también le dio una oportunidad única para ser formado directamente por el mismo apóstol que predicó el Evangelio a los gentiles. El llamado de Timoteo para unirse a los viajes misioneros de Pablo fue un momento que cambiaría su vida por completo. Antes de que pudiera empezar esa nueva etapa, Timoteo se enfrentó a una difícil decisión: la circuncisión. Timoteo, como mencionamos, era hijo de una mujer judía y un padre griego. Este trasfondo de identidad mixta ya lo había hecho sentirse entre dos mundos. Aunque su madre Eunice y su abuela Loida lo habían educado con la fe de Israel, la circuncisión no se había realizado. Ahora, Pablo sabía que la misión de predicar el Evangelio entre los judíos requeriría un testimonio sin obstáculos. Sabía que en las sinagogas la presencia de un joven no circuncidado, aunque cristiano, podría generar rechazo inmediato. En ese momento,
Timoteo se enfrentó a un dilema. Para él, la circuncisión no era una cuestión de salvación. No era algo que Pablo impusiera como una obligación para la fe, pero sí era un sacrificio necesario para evitar el rechazo de los judíos y abrir las puertas para que el evangelio pudiera ser escuchado sin prejuicios. Este acto de obediencia no fue fácil. La circuncisión significaba un dolor físico y un sacrificio personal. Pero la circuncisión de Timoteo fue más que un simple acto físico. Fue un sí al sacrificio por el bien del evangelio. El sacrificio de Timoteo, al someterse a la circuncisión, fue un paso clave en su preparación para lo que sería su gran llamado al ministerio. Este acto de obediencia no solo le abrió las puertas de la comunidad judía, sino que también demostró a Pablo que Timoteo estaba listo para comprometerse plenamente con la misión de Dios. Fue en este momento, luego de esa difícil decisión, que Pablo reconoció en Timoteo un discípulo valioso y lo eligió como su compañero de viaje en la misión que cambiaría el mundo. Pablo, un hombre que había viajado por todo el Imperio Romano proclamando el Evangelio, necesitaba un compañero de confianza. La tarea era ardua y peligrosa. Viajar por distintas ciudades, predicar en lugares donde la oposición era feroz, enfrentarse a persecuciones. Timoteo, con su fe inquebrantable y su disposición para servir, se presentó como el compañero ideal. Este llamado al ministerio no fue solo un acto de elección por parte de Pablo, sino un acto divino que Timoteo ya había estado esperando sin saberlo. Desde su infancia, fue educado en la fe por su madre y su abuela, siendo testigo de las promesas de Dios en las Escrituras. Ahora, el joven que había crecido entre dos mundos, el mundo judío y el griego, era llamado a unirse a la gran misión de Dios. Con Timoteo a su lado, Pablo no solo tenía un compañero de viaje, tenía un futuro líder cristiano. Una vez que Timoteo fue elegido por Pablo como compañero de viaje, su vida dio un giro trascendental. Los viajes misioneros con Pablo y Silas no solo serían una aventura llena de desafíos, sino una escuela donde Timoteo aprendería lecciones que lo formarían como líder. El primer destino fue Derbe y Listra, donde Timoteo ya era conocido por su fe y su integridad. En cada ciudad que visitaban, la oposición era fuerte, especialmente de aquellos que no querían aceptar el mensaje de Jesucristo. Timoteo no solo estaba observando, él estaba aprendiendo. Cada noche, después de enfrentar rechazo, sufrimiento o persecución, Pablo les enseñaba. Timoteo entendió que el verdadero discipulado no era fácil, pero que valía la pena. La fe en Cristo no era solo para momentos de paz, sino para tiempos de prueba. Uno de los aprendizajes más significativos que Timoteo absorbió durante estos viajes fue el arte de predicar en diferentes contextos culturales. Viajaba de ciudad en ciudad, predicando el mensaje de Cristo, pero también adaptando el enfoque según las circunstancias, las personas y las culturas. No todo fue persecución y dificultades. En lugares como Berea, donde los judíos eran más receptivos al mensaje del Evangelio, Timoteo experimentó milagros asombrosos, como la curación de enfermos y la liberación de personas oprimidas por espíritus malignos. A medida que los viajes misioneros de Pablo y Silas continuaban, el joven Timoteo se estaba consolidando como un líder destacado. La necesidad de un liderazgo sólido en las iglesias nacientes era urgente. Pablo confió en Timoteo para que asumiera el papel de líder. Uno de los primeros lugares donde Timoteo fue enviado fue a Tesalónica, donde las pruebas y persecuciones no se hicieron esperar. Timoteo tuvo que trabajar arduamente para fortalecer a los cristianos allí, asegurándose de que se mantuvieran firmes en la fe. En Corinto, otra ciudad llena de confusión y divisiones, Timoteo fue llamado a poner orden. Lo que hizo a Timoteo un líder excepcional no fue solo su conocimiento de las Escrituras, sino su humildad, dedicación y amor por las iglesias. Timoteo no solo impartía enseñanzas, cuidaba de las almas de los creyentes, oraba por ellos y les brindaba esperanza. Pablo lo enviaba a corregir y disipar falsas doctrinas, como sucedió en Éfeso, donde la iglesia estaba siendo atacada por enseñanzas erróneas.
Timoteo tuvo que ser valiente al enfrentarse a los falsos maestros y restaurar el orden en la iglesia. Al final, Timoteo no solo estaba liderando iglesias, sino que se estaba preparando para ser uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Timoteo, con valentía y sabiduría, se encargó de enfrentar la situación de frente, actuando con determinación para mediar en los conflictos y guiando a sus compañeros hacia un entendimiento más profundo de la fe. Cuando Timoteo llegó a Éfeso, se encontró con una situación complicada. Maestros que distorsionaban las enseñanzas de Cristo. Timoteo sabía que su tarea no solo consistía en corregir las doctrinas equivocadas, sino también en restaurar la fe de los creyentes. A través de su ministerio en Éfeso, Timoteo enseñó a los creyentes la importancia de vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Reiteró a los líderes de la iglesia que su principal responsabilidad era enseñar con integridad y servir con humildad. Timoteo, aún joven, tuvo que ser el refugio de los creyentes que buscaban respuestas y dirección en medio de la confusión. A pesar de su juventud, Timoteo se ganó el respeto de la iglesia en Éfeso, no solo por su profundo conocimiento de las Escrituras, sino también por su incansable dedicación al servicio. Timoteo enfrentó la oposición interna con claridad y determinación, restaurando el orden en la iglesia. Timoteo restauró la unidad en la iglesia, guiada por las enseñanzas correctas, y su liderazgo transformó las divisiones en un compromiso común con la verdad del Evangelio. El trabajo de Timoteo en Éfeso no solo fue un éxito en cuanto a la corrección doctrinal, sino también en cuanto a fortalecer la fe de los creyentes. Pablo le recuerda a Timoteo la importancia de la sana doctrina, pues es el fundamento que protege la fe de la comunidad. Le insta a ser firme en su enseñanza, asegurándose de que la palabra de Dios sea predicada con pureza y claridad. Pablo le habla de la integridad personal, de la importancia del ejemplo que Timoteo debe dar a la iglesia. Le exhorta a no dejarse intimidar por su juventud, sino a ver en ella una fuente de energía y renovación para su ministerio. Le recuerda que la fortaleza de un líder no se mide por la edad, sino por la fidelidad a la palabra y el ejemplo de vida que ofrece a los demás creyentes. Pablo le escribe con urgencia y amor, recordándole que la persecución es parte del llamado cristiano. Le anima a mantenerse firme en la fe, viendo cada desafío como una oportunidad para crecer espiritualmente y reflejar la fortaleza de Cristo. Le anima a no avergonzarse del Evangelio, a ser valiente en su predicación, recordándole que su mensaje es el poder de salvación que transforma vidas, que debe estar firme en la gracia de Cristo, pues esa gracia es la base inamovible que lo sostiene en medio de las pruebas y desafíos, aconsejándole que soporte los sufrimientos por el Evangelio, tal como él mismo lo ha hecho, y que vea cada tribulación como una oportunidad para profundizar en su fe y compartir el poder transformador de Cristo. Le recuerda que la recompensa será eterna y que su trabajo tiene un propósito divino que trasciende los momentos difíciles. Le pide a Timoteo que complete la obra que comenzó, asegurándose de que la iglesia siga firme en la doctrina correcta. A pesar de las persecuciones por su fe y las dudas sobre su juventud, Pablo le exhorta a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer su testimonio. Uno de los mayores retos que Timoteo enfrentó fue la infiltración de falsos maestros en las iglesias que él lideraba. Timoteo enfrenta estas enseñanzas erróneas con sabiduría y firmeza, siguiendo las instrucciones de Pablo de rechazar las fábulas profanas y ejercitarse en la piedad. Pablo exhorta a Timoteo a no temer a los falsos maestros ni a sus seguidores, sino a mantenerse firme en la sana doctrina y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero las dificultades no terminaron ahí. Timoteo también tuvo que lidiar con la persecución que azotaba a las iglesias cristianas. Al igual que Pablo, él fue testigo de cómo los cristianos eran perseguidos, encarcelados y en algunos casos desvividos por su fe. Pablo exhorta a Timoteo a no temer a los falsos maestros ni a sus seguidores, sino a mantenerse firme en la sana doctrina
y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Timoteo no permitió que el miedo lo apartara de su misión. Al contrario, se mantuvo firme en su fe, inspirando a otros a hacer lo mismo. Pablo le instaba a revivir el fuego de su llamado y a no dejarse vencer por los desafíos. Estas dificultades también prepararon a Timoteo para el legado que dejaría en la iglesia. Cada prueba que enfrentó lo hizo más sabio, más firme y más compasivo con aquellos que también sufrían por causa de Cristo. Su resistencia ante la adversidad es un testimonio de que la fidelidad a Dios no solo trae crecimiento personal, sino que también tiene un impacto profundo en la vida de aquellos que lidera. Desde su celda, Pablo escribe con un tono tierno pero urgente, sabiendo que no podría estar con Timoteo físicamente por mucho más tiempo. Le anima a perseverar en la fe, a no avergonzarse del Evangelio, aunque las persecuciones arreciaban. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, le dice Pablo, recordándole que la verdadera gloria está en sufrir por Cristo, no en evitar el sufrimiento. Le habla de la importancia de la palabra de Dios y le recuerda que debe proclamarla sin temor, a tiempo y fuera de tiempo, sin dejarse influir por los falsos maestros ni por las falsas doctrinas que ya se estaban propagando. Pablo le expresa con plena certeza que su vida ya está terminando, pero que su confianza en el Señor sigue siendo inquebrantable. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo tenía un sentimiento de victoria, porque sabía que su recompensa esperaba en los cielos. Este mensaje de esperanza y confianza en el futuro eterno es uno de los legados más profundos que Pablo dejó a Timoteo. Pablo le ofrece un mensaje de ánimo. Le dice que, aunque la iglesia se encuentre en momentos de prueba, el Evangelio sigue siendo la respuesta a las necesidades del mundo. En la despedida de esta carta, Pablo le recuerda a Timoteo que no está solo, que la obra del Evangelio es continua y que él, Timoteo, es una pieza fundamental en ese plan divino. El desafío es grande, pero la gloria de Dios es aún más grande. Pablo, desde su celda, no solo está despidiéndose, sino que está entregando un testimonio vivo de lo que significa ser fiel hasta el final, a pesar de las circunstancias. Su última carta es un mensaje de esperanza para todos los creyentes. Perseverar en la fe, no temer al sufrimiento y seguir adelante, siempre confiando en que el Señor es fiel y recompensará a quienes le siguen. La vida y el ministerio de Timoteo dejaron una huella profunda en la historia de la iglesia primitiva, y su legado sigue resonando hasta hoy. Pablo encargó a Timoteo quedarse en Éfeso para confrontar a quienes enseñaban doctrinas diferentes y se enfocaban en fábulas y genealogías interminables que causaban disputas en lugar de edificar en la fe. El impacto de Timoteo fue profundo porque su vida reflejaba lo que el cristianismo representaba. Un mensaje de esperanza y transformación a pesar de las adversidades. No solo predicó, sino que formó discípulos, fortaleció las iglesias y ayudó a establecer bases sólidas para el crecimiento del cristianismo en lugares clave del Imperio Romano. Sin embargo, Timoteo, armado con las enseñanzas de Pablo y la sabiduría adquirida a lo largo de los años, lideró la iglesia con valentía y dedicación. Además de su trabajo en la defensa de la doctrina, Timoteo desempeñó un papel crucial en la organización de la iglesia. Él no solo respondía a las necesidades inmediatas de las congregaciones, sino que también entrenaba líderes que llevarían la antorcha del Evangelio a las futuras generaciones. En muchos sentidos, su legado fue formador, ya que entendió que el cristianismo no se trataba solo de expandir el mensaje, sino de establecer una base sólida de líderes que pudieran continuar esa obra en el futuro. Su legado no solo se mide por las ciudades que visitó o las iglesias que ayudó a fortalecer,
sino por la manera en que su vida inspiró a generaciones de cristianos a mantenerse firmes en la fe. Timoteo dejó claro que el liderazgo cristiano no está basado en la edad, la popularidad ni la facilidad, sino en la fidelidad al Evangelio y el servicio a la Iglesia. La vida de Timoteo es un ejemplo de fidelidad, sabiduría y compromiso con el llamado de Dios. Timoteo demostró que el verdadero liderazgo cristiano se basa en la fidelidad al Evangelio y no en la experiencia o el reconocimiento público. Él, como líder joven, tuvo que lidiar con críticas y desafíos adicionales, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. La vida de Timoteo nos recuerda que Dios puede usarnos en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando estemos dispuestos a seguirle con todo nuestro corazón. Timoteo nos enseña que seguir a Cristo no significa que no enfrentemos dificultades, sino que, a través de esas dificultades, somos moldeados y preparados. En tiempos de prueba, podemos mirar a Timoteo y recordar que la perseverancia es clave para mantenernos firmes en nuestra fe. Timoteo no solo predicaba el Evangelio, sino que vivía según sus principios. Cada acción, cada decisión, cada palabra que él pronunciaba estaba basada en la verdad de las Escrituras. Timoteo, por su parte, pasó ese legado de formación a otras generaciones, ayudando a levantar nuevos líderes dentro de la iglesia. El legado de Timoteo nos recuerda que la fidelidad a Dios y a su llamado es lo que realmente marca la diferencia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video. A la iglesia.